Iniciamos con nuestra clase de historia. Y hoy vamos a ver el título de nuestro tema es creación de partidos y estamos hablando de los partidos políticos. Recordemos que durante este bloque vamos a aprender los cambios sociales y económicos en el país y uno de ellos fue la creación de partidos políticos para mejorar la organización del país. Entonces, vamos a recordar que después de la revolución, en la constitución o uno de los acuerdos fue la no reelección. Entonces, para elegir presidentes, pues se tenían que crear partidos políticos y luchar, a no luchar armadamente, sino la contienda de saber quién hacer las votaciones y de saber quién iba a ser el ganador para presidente. Entonces vamos a leer, van a ser dos actividades. La primera, bueno, después de leer en las páginas 123 y 124, van a identificar y anotar en el cuaderno el año y los partidos políticos que se fueron creando. Y después van a resolver el ejercicio de la copia. Entonces, vamos a leer y yo aquí al leer fui identificando los partidos políticos. Dice la creación y consolidación del PNR y el surgimiento de nuevos partidos políticos. Como recordarás, sufragio efectivo no reelección fue uno de los principios defendidos por la revolución. O sea, ¿aquí qué quiere decir? Sufragio efectivo, que el voto sea realmente efectivo, no reelección, que no se podían reelegir. La conquista de este derecho permitió, entre otras cosas, que después de 1918 aumentara el número de partidos políticos. Para fortalecer al gobierno y terminar con las rebeliones armadas por la presidencia de la República, Plutarco Elías Calles propuso a los jefes políticos y militares la creación de un partido político. Y en 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Entonces en el cuaderno anotamos primer partido 1929, Partido Nacional Revolucionario, PMR. Muchos sindicatos y organizaciones de distintos sectores de la sociedad se afiliaron a él. En 1938, ese mismo partido se reformó y se conformó por 4 sectores: obreros, campesinos, popular y militar, y se llamó Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y anoto, en 1938 se reformó, se llamó Partido de la Revolución Mexicana. En 1946 tuvo una transformación y adoptó el nombre del Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. Y aquí lo anoto. Si se fijan, este fue el de los primeros partidos desde 1929. Se le fue cambiando el nombre hasta 1946, que es lo que nosotros hoy conocemos como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Se dice que un partido político es de oposición cuando compite con otros que ya ocupan el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Entonces, desde 1929, varios partidos se han integrado al Partido Nacional Revolucionario. Aquí lo subrayé, pero bueno, es el que se había formado, es decir, al PRI. Entonces, desde que se inició este partido, chicos, muchos partidos se unieron a ellos porque era muy fuerte. Entonces, cuando se dice partido de la oposición, por ejemplo, ahorita aquí en Coahuila está el PRI. Entonces, el partido de la oposición sería un partido que no fuera del PRI. En México, en toda la República, es Morena el partido que ganó, ¿verdad? Entonces, el de la oposición serían todos los demás partidos. Eso es lo que nos trata aquí de explicar. Entonces, este Partido Nacional Revolucionario se convirtió en el partido oficial y se mantuvo por décadas en el gobierno, mientras que otros permanecieron en la oposición. Entonces, el PRI, ya hemos sabido que duró más de 70 años en el gobierno. Entonces, todos los demás partidos eran los partidos de oposición.
este fue el principal en estas décadas. A pesar del predominio del partido oficial, los partidos de oposición conservaron su importancia política en la sociedad. Hubo momentos en que sus candidatos estuvieron cerca de ganar las elecciones presidenciales, como los generales Juan Andrew Almanzan en 1940 y Miguel Enríquez Guzmán en 1952. Sus seguidores acusaron al gobierno de haber cometido fraude electoral en favor del PRM y del PRI. Entonces, esto es lo que pues, se ha dicho muchos años, que el PRI gobernó más de 70 años y pues siempre había fraudes, es decir, que se compraban votos para mantenerse en el poder. Entonces, bueno, aquí seguimos. Dice, hubo otros partidos de oposición como el Partido Acción Nacional, que conocemos como PAN, fundado en 1939. Entonces, la anotamos, es de los primeros también partidos políticos. Y el Partido Comunista Mexicano, el PCM, creado en 1919. Solo hasta la década de 1970 la oposición comenzó a ganar en algunas elecciones locales. En 1977, Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, impulsó una reforma electoral a fin de permitir que los partidos de oposición participaran con mayor libertad en los procesos electorales. De esta forma, diputados de diversos partidos se integraron al Congreso. Antes, el partido que ganaba, ese era el que conformaba todo su equipo de trabajo. Y a partir de 1977 se creó eso del Congreso, de que hubiera un representante de todos los partidos. O sea, actualmente a lo mejor puede que gane el PRI, que gane el PAN, que gane Morena, pero en su gabinete o en su mesa de trabajo, en su Congreso, debe de haber de otros partidos políticos para que también den su opinión o elijan las leyes que se reformen o leyes que se vayan a impulsar. Entonces, esta es nuestra primera actividad, anotar esos partidos políticos y los años en que se crearon y después contestar el ejercicio de la copia. Son 5 preguntitas, 6, y van a relacionarlo el número de la pregunta con la respuesta. Y con esto terminamos nuestra actividad y nuestra clase del día de hoy.